Desde tiempos antiguos, el ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas. Los puntos luminosos que se desplazaban lentamente entre las estrellas fijas fueron los primeros indicios de que allá arriba ocurría algo más que un simple desfile de luces. Con el paso de los siglos, aquellos errantes, como los llamaban los griegos, se revelaron como planetas, mundos reales con montañas, tormentas, lunas y atmósferas que orbitan alrededor de una misma estrella, el Sol. Así fue tomando forma lo que hoy conocemos como el Sistema Solar. Lejos de ser un conjunto de esferas girando ordenadamente, el Sistema Solar es un escenario dinámico, repleto de contrastes, anomalías y fenómenos sorprendentes. Desde el Sol, una gigantesca esfera de plasma que domina con su gravedad, hasta la frontera difusa donde empieza el espacio interestelar, este sistema abarca mundos helados, océanos subterráneos, atmósferas tóxicas, anillos de partículas, volcanes de hielo y desiertos abrasados por la radiación. A primera vista, sus componentes pueden parecer predecibles. Planetas rocosos cerca del Sol, gigantes gaseosos más allá, una colección de asteroides y cometas orbitando en regiones intermedias o remotas. Pero al mirar más de cerca, cada uno de estos cuerpos revela propiedades únicas. Algunos giran al revés, otros emiten más calor del que reciben. Hay quienes esconden agua en lugares insospechados, y varios aún plantean preguntas que la ciencia no ha podido responder del todo. Este viaje comienza con Mercurio, el más pequeño de los planetas principales y el más cercano al Sol. A pesar de su proximidad a nuestra estrella, conserva secretos que desafían la intuición y lo convierten en un objeto de estudio fascinante. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, es también uno de los más enigmáticos. A pesar de su proximidad a la estrella, no es el planeta más caliente del sistema solar. Su falta de una atmósfera densa impide que retenga el calor, lo que provoca que las temperaturas varíen de manera extrema. Durante el día alcanza unos 430 grados Celsius, pero por la noche cae por debajo de los 180 grados bajo cero. La superficie, cubierta de cráteres, se parece a la de la Luna, aunque con características propias, como acantilados que surcan miles de kilómetros, fruto de un lento proceso de contracción del planeta a medida que su interior se enfría. Una de sus peculiaridades más notables es la relación entre su rotación y su órbita. Mercurio gira 3 veces sobre sí mismo por cada 2 vueltas que da alrededor del Sol. Este ritmo produce un fenómeno extraño. Un día solar, de amanecer a amanecer, dura 176 días terrestres, mientras que su año completo apenas alcanza los 88 días. Desde su superficie, el Sol parecería detenerse en el cielo, retroceder brevemente y luego reanudar su recorrido. Otro detalle llamativo es que, a pesar de su cercanía al Sol, existen depósitos de hielo en cráteres cercanos a sus polos. Estas regiones nunca reciben luz directa y se mantienen en sombra perpetua, lo que permite conservar el hielo traído, posiblemente, por antiguos impactos de cometas. Este hallazgo fue confirmado por la sonda Messenger, que orbitó el planeta entre 2011 y 2015. Mercurio no tiene lunas, ni anillos, ni atmósfera en el sentido convencional. Lo que posee es una exosfera muy tenue, compuesta por átomos como sodio, potasio y helio, que se desprenden de su superficie por la acción del viento solar o el impacto de micrometeoritos. A pesar de su pequeño tamaño, Mercurio genera un campo magnético, algo inusual en planetas rocosos tan pequeños. Esto se debe a su enorme núcleo metálico, que representa la mayor parte de su volumen. Observado desde la Tierra, Mercurio es difícil de estudiar directamente, ya que solo aparece brevemente en el cielo
al amanecer o al anochecer, y siempre muy cerca del resplandor solar. Por esta razón, en la antigüedad se le confundió con dos astros distintos. Los griegos lo llamaban Apolo cuando era visible por la mañana, y Hermes cuando aparecía al anochecer. No fue hasta más adelante que se comprendió que se trataba de un mismo objeto. El interés moderno por Mercurio ha crecido con misiones como Mariner 10 y Messenger, que revelaron detalles insospechados sobre su geología, su campo magnético y su composición. Actualmente la misión Bepicolombo viaja hacia él, con el objetivo de estudiar con mayor precisión su estructura interna y los procesos que han moldeado su historia. Mercurio, a pesar de su tamaño modesto, sigue aportando pistas clave para entender los orígenes del sistema solar. Venus ha sido llamado el planeta gemelo de la Tierra por su tamaño, masa y composición similares. Pero más allá de esas coincidencias superficiales, se trata de un mundo completamente distinto, con condiciones tan extremas que lo convierten en uno de los lugares más hostiles del sistema solar. La superficie de Venus está envuelta en una densa atmósfera de dióxido de carbono, con nubes tóxicas de ácido sulfúrico que impiden ver el suelo desde el espacio. La presión atmosférica en la superficie es 90 veces superior a la de la Tierra, equivalente a la que se encontraría a casi 1000 metros de profundidad en el océano. A pesar de no ser el planeta más cercano al Sol, Venus es el más caliente. Su temperatura media ronda los 470 grados Celsius, suficiente para fundir plomo. Este calor abrasador no proviene directamente del Sol, sino de un efecto invernadero descontrolado, en el que el calor queda atrapado por la atmósfera sin posibilidad de escapar. Todo ello convierte a Venus en un laboratorio natural para entender los límites de los procesos atmosféricos. Una de sus peculiaridades más intrigantes es su rotación. Venus gira lentamente, y lo hace en dirección opuesta a la mayoría de los planetas. El Sol se levantaría por el oeste y se pondría por el este. Además, un solo día solar en Venus, es decir, de un amanecer al siguiente, dura más que su año completo. Mientras tarda 225 días terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol, necesita 243 días para completar una rotación sobre su eje. Este movimiento tan lento no impide que en su atmósfera superior soplen vientos que superan los 350 kilómetros por hora, lo que significa que las nubes dan la vuelta al planeta en pocos días. Estos vientos arrastran partículas de ácido sulfúrico en suspensión y generan fenómenos eléctricos que podrían incluir rayos, aunque su existencia aún se debate. Desde la superficie, sin embargo, no se vería el cielo despejado en ningún momento. La densa capa nubosa filtra la luz solar de manera uniforme, envolviendo todo en un resplandor amarillento constante. Venus no tiene lunas ni anillos, y su superficie está dominada por formaciones volcánicas. Se han identificado extensas llanuras de lava, estructuras llamadas coronas, similares a anillos gigantes formados por material ascendente, y vastos flujos que sugieren una intensa actividad geológica en el pasado. Más aún, observaciones recientes apuntan a que podría haber volcanes activos hoy en día, aunque las condiciones extremas dificultan su confirmación directa. Fue uno de los primeros planetas en ser explorado por sondas espaciales. Las misiones soviéticas Venera lograron posar varios módulos en la superficie durante los años 70 y 80. A pesar de la presión y el calor, algunas de estas sondas resistieron lo suficiente como para enviar imágenes y datos, aunque no sobrevivieron más allá de 1 o 2 horas. A simple vista, Venus es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, visible tanto al amanecer como al anochecer.
Esta luminosidad cambiante inspiró múltiples interpretaciones en culturas antiguas, que lo identificaron como estrella matutina o vespertina. Durante siglos, se pensó que eran dos cuerpos distintos, hasta que se comprendió que se trataba del mismo planeta, visto en diferentes fases de su órbita. Con su rotación extraña, su atmósfera aplastante y su calor infernal, Venus representa uno de los desafíos más complejos para la exploración espacial. Aunque se asemeja a la Tierra en tamaño, ha seguido un camino evolutivo completamente diferente, marcado por procesos que aún no se comprenden del todo. La investigación futura promete desvelar más sobre su historia y quizás arrojar luz sobre los mecanismos que pueden transformar un planeta rocoso en un entorno tan radicalmente inhóspito. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar donde se ha confirmado la existencia de vida, pero esta condición excepcional no es producto del azar, sino del equilibrio entre numerosos factores físicos, químicos y orbitales. Su distancia al Sol permite temperaturas adecuadas para mantener agua en estado líquido, un elemento esencial para los procesos biológicos conocidos. Su atmósfera, rica en nitrógeno y oxígeno, filtra parte de la radiación solar y ayuda a conservar una temperatura estable. Pero más allá de lo evidente, la Tierra guarda detalles que la convierten en un objeto astronómico tan interesante como cualquier otro planeta. Uno de los elementos más influyentes en la dinámica terrestre es la Luna. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los sistemas planetarios, donde los satélites son relativamente pequeños, la Luna es proporcionalmente grande en relación al tamaño de la Tierra. Esta relación tan inusual tiene efectos significativos. Estabiliza el eje de rotación del planeta, suavizando las variaciones estacionales y climáticas a lo largo del tiempo. También genera las mareas, un fenómeno que ha influido en ciclos biológicos desde etapas muy tempranas de la evolución. La hipótesis más aceptada sobre el origen de la Luna plantea que se formó a partir del impacto de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva. Los restos expulsados se habrían acumulado en órbita, formando un disco de escombros que acabó consolidándose en un único satélite. Esta teoría no solo explica el tamaño de la Luna, sino también similitudes en la composición química de ambos cuerpos. La Tierra también presenta una actividad interna notable. Su núcleo metálico genera un campo magnético que actúa como escudo frente al viento solar. Esta protección evita que la atmósfera sea erosionada por partículas cargadas provenientes del Sol. Gracias a este campo magnético, el planeta conserva su atmósfera y protege la vida en la superficie. Las auroras polares, visibles en latitudes altas, son una manifestación de esta interacción entre el campo magnético terrestre y las partículas solares. Desde el punto de vista geológico, la Tierra es uno de los pocos cuerpos con tectónica de placas activa. Esta dinámica da lugar a terremotos, cadenas montañosas y vulcanismo, pero también recicla elementos químicos esenciales para la vida. Las placas se desplazan sobre un manto fluido y modifican el relieve a lo largo de millones de años, alterando los océanos y la distribución de los continentes. Aunque puede parecer estática a escala humana, la Tierra es un planeta en constante cambio. Ha pasado por periodos de glaciaciones, de actividad volcánica masiva, de extinciones globales y de transformaciones atmosféricas radicales. Su historia es la de un equilibrio cambiante, influido por la posición dentro del sistema solar, por sus características internas y por interacciones con otros cuerpos, como asteroides o cometas. Desde el espacio, la Tierra se distingue como un punto azul, cubierto en su mayor parte por agua líquida. Este rasgo la hace única entre todos los planetas conocidos. Las misiones espaciales que la han observado desde órbitas lejanas muestran un mundo vibrante,
con una atmósfera dinámica, nubes en movimiento constante y continentes que parecen flotar sobre un fondo oceánico profundo. A escala astronómica, sigue siendo un objeto de estudio esencial, no solo por ser nuestro hogar, sino también como referencia para comprender qué hace habitable a un planeta. Marte ha sido, durante siglos, uno de los planetas que más ha capturado la imaginación humana. Su color rojizo, visible incluso a simple vista desde la Tierra, evocó desde muy temprano asociaciones con la sangre, la guerra y el misterio. Pero más allá de las leyendas y ficciones, Marte es un mundo complejo, con una geología variada, huellas de agua pasada y condiciones que, aunque extremas, no resultan tan hostiles como las de otros planetas vecinos. Es también el destino más probable de futuras misiones tripuladas y quizás de una presencia humana prolongada en el espacio. Uno de los elementos más llamativos de Marte es su relieve. En su superficie se encuentra el volcán más grande conocido del Sistema Solar, Olympus Mons, una elevación de más de 21 kilómetros de altura, 3 veces más alto que el Everest, con una base que se extiende como una provincia entera. Cerca de allí se encuentra Valles Marineris, un gigantesco sistema de cañones que se extiende por más de 4.000 kilómetros, con una profundidad de hasta 7 kilómetros. Estas estructuras hablan de un planeta que alguna vez fue geológicamente activo y que conserva las huellas de procesos titánicos. A pesar de ser frío, seco y con una atmósfera muy delgada, Marte muestra claros indicios de haber tenido agua líquida en el pasado. Se han identificado antiguos cauces, deltas y redes de canales erosionados. En los polos, existen casquetes de hielo de dióxido de carbono y agua que se expanden y se contraen con las estaciones marcianas. También se han detectado depósitos de hielo bajo la superficie y, en algunos casos, indicios de posibles sales hidratadas que podrían señalar la presencia efímera de agua líquida bajo ciertas condiciones. La atmósfera marciana es 100 veces menos densa que la terrestre y está compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono. Aunque insuficiente para respirar, permite la formación de nubes delgadas, nieblas matutinas e incluso tormentas de polvo a escala global. Algunas de estas tormentas pueden durar semanas y envolver todo el planeta en una neblina rojiza que atenúa la luz solar. Los cambios de temperatura entre el día y la noche también son extremos, con variaciones que pueden superar los 100 grados Celsius. En cuanto a su rotación, Marte ofrece un ritmo familiar. Su día, llamado Sol, dura apenas 40 minutos más que un día terrestre, y sus estaciones, aunque más largas debido a su órbita más extensa, siguen un patrón similar al de la Tierra. Esta cercanía en ciclos y duración ha hecho de Marte un candidato ideal para el estudio de la habitabilidad y la adaptación humana en otros mundos. El planeta también cuenta con 2 lunas pequeñas y de forma irregular, Phobos y Deimos. A diferencia de la luna terrestre, son cuerpos oscuros, posiblemente capturados del cinturón de asteroides. Phobos, la mayor, se encuentra tan cerca de Marte que da varias vueltas cada día, y está destinado a estrellarse contra el planeta o fragmentarse en el futuro. La exploración moderna de Marte ha sido constante. Desde las misiones Viking en los años 70 hasta los actuales rovers como Perseverance y los orbitadores de distintas agencias, el planeta ha sido mapeado, analizado y fotografiado con enorme detalle. Los datos obtenidos han revelado compuestos orgánicos, variaciones estacionales de metano y estructuras geológicas recientes que podrían estar relacionadas con actividad interna o procesos subterráneos aún activos. Con su cielo rosado, su horizonte árido y sus vestigios de un pasado más húmedo, Marte se presenta como un mundo a medio camino entre lo conocido y lo inexplorado. Su cercanía,
tanto física como ambiental, lo convierte en un objetivo privilegiado para el estudio y la presencia humana futura. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar, una esfera colosal de gas que podría contener dentro de sí a todos los demás planetas juntos. Su masa es tan dominante que ejerce una influencia gravitacional determinante en la arquitectura del Sistema Solar. Formado principalmente por hidrógeno y helio, no tiene una superficie sólida como la de los planetas rocosos. A medida que se desciende en su atmósfera, la presión aumenta hasta convertir el hidrógeno en un estado líquido metálico, altamente conductor, que genera un campo magnético descomunal, el más intenso de todos los planetas conocidos. Ese campo magnético forma una magnetosfera gigantesca, capaz de extenderse millones de kilómetros en el espacio. Las partículas atrapadas en su interior crean niveles de radiación tan extremos que serían letales para cualquier nave no protegida. También produce emisiones de radiofrecuencia que han sido detectadas desde la Tierra y auroras permanentes en los polos de Júpiter, mucho más potentes que las terrestres. Estas auroras no dependen solo del viento solar, sino también de la interacción con sus lunas, en especial Io, que lanza constantemente material volcánico cargado de partículas eléctricas. La atmósfera de Júpiter, dividida en bandas paralelas, es un torbellino constante de gases en movimiento. Vientos que superan los 500 km por hora recorren el planeta en sentidos opuestos, generando zonas de turbulencia, remolinos y estructuras ciclónicas. La más famosa de todas es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigantesca que ha durado al menos desde el siglo XVII. Aunque ha reducido su tamaño en las últimas décadas, sigue siendo más grande que todo el diámetro de la Tierra. Otras tormentas aparecen y desaparecen, cambiando el aspecto visible del planeta en escalas de tiempo humanas. Júpiter gira sobre su eje en menos de 10 horas, lo que provoca un notable achatamiento en sus polos. Este giro acelerado y su intensa actividad interna explican por qué emite más calor del que recibe del Sol, un calor residual de su formación hace más de 4.000 millones de años. De hecho, se considera el planeta más antiguo del Sistema Solar, y su formación temprana habría influido en la posición y composición de los planetas vecinos. Más allá de su tamaño y dinamismo, Júpiter destaca también por su cortejo de lunas. Hasta ahora se han confirmado más de 90, y entre ellas se encuentran algunos de los mundos más fascinantes del Sistema Solar. Io, por ejemplo, es el cuerpo más volcánicamente activo que se conoce. Europa tiene una corteza de hielo, bajo la cual podría existir un océano líquido en contacto con un núcleo rocoso. Ganimedes, la luna más grande de todas, incluso mayor que Mercurio, posee su propio campo magnético. Y Calisto, más alejada y antigua, muestra signos de un posible océano enterrado bajo una costra llena de cráteres. Júpiter también ha demostrado actuar como una especie de guardián gravitacional. En sus puntos de Lagrange, mantiene grupos de asteroides conocidos como troyanos y griegos, que orbitan en equilibrio por delante y por detrás del planeta. Además, ha sido testigo de impactos significativos. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó y sus restos colisionaron con la atmósfera jupiteriana, generando manchas visibles incluso desde telescopios terrestres. Desde entonces, se han registrado otros impactos, confirmando que su gravedad actúa como barrera para muchos objetos que podrían amenazar los planetas interiores. Pese a su aspecto dominante, Júpiter también tiene un sistema de anillos. A diferencia de los de Saturno, estos son muy tenues y están formados por partículas de polvo, probablemente originadas por colisiones sobre sus lunas interiores. En conjunto, Júpiter no es solo un planeta. Es un sistema en sí mismo,
con una dinámica interna compleja, un entorno de radiación extrema y un conjunto de lunas que ofrecen pistas sobre el pasado y el futuro de la exploración espacial. Su estudio sigue siendo clave para entender los procesos que modelan los gigantes gaseosos y el equilibrio de todo el sistema solar. Saturno es, sin duda, uno de los planetas más reconocibles del sistema solar gracias a su espectacular sistema de anillos. A simple vista, desde un telescopio modesto, aparece como un astro rodeado por una estructura delgada y brillante que lo distingue de cualquier otro cuerpo celeste. Pero más allá de esta apariencia icónica, Saturno es un mundo complejo, dinámico y en muchos aspectos aún misterioso. Al igual que Júpiter, es un gigante gaseoso compuesto principalmente por hidrógeno y helio, sin una superficie sólida definida. Su densidad es tan baja que, si existiera un océano lo suficientemente grande, flotaría sobre él. Sus anillos están formados por miles de millones de partículas de hielo y roca, que varían en tamaño desde granos de arena hasta bloques de varios metros. Aunque pueden parecer sólidos, tienen un grosor promedio de apenas unos 10 metros y se extienden por más de 200.000 kilómetros de diámetro. Están divididos en múltiples secciones, como los anillos A, B y C, separadas por huecos como la división de Cassini. La edad exacta de los anillos sigue siendo un debate abierto. Algunas estimaciones sugieren que podrían haberse formado relativamente tarde, hace solo unos cientos de millones de años, a partir de la destrucción de una luna helada. Saturno gira rápidamente sobre su eje, completando una rotación en poco más de 10 horas. Esta velocidad provoca un evidente achatamiento polar. Su atmósfera presenta bandas similares a las de Júpiter, aunque más suaves y menos contrastadas. Sin embargo, también muestra fenómenos únicos. Uno de los más intrigantes es el llamado hexágono de Saturno, una estructura atmosférica en forma de hexágono casi perfecto situada en su polo norte. Este patrón, descubierto por la sonda Voyager y estudiado más recientemente por Cassini, es una corriente en chorro de altísima velocidad, cuya estabilidad y forma geométrica aún no se comprenden del todo. El campo magnético de Saturno es fuerte, aunque más débil que el de Júpiter, y genera auroras en sus polos. Estas auroras son más silenciosas en radiofrecuencia, pero igual de impactantes visualmente. A diferencia de Júpiter, las emisiones magnéticas de Saturno coinciden casi exactamente con su rotación, lo que ha hecho difícil determinar con precisión su velocidad interna. Saturno también alberga una gran cantidad de lunas, más de 80 confirmadas, y muchas de ellas presentan características sorprendentes. Titán es la más grande, mayor incluso que Mercurio. Tiene una atmósfera densa y rica en nitrógeno, y su superficie está salpicada de lagos y mares de metano líquido. Encelado, otra de sus lunas, expulsa chorros de agua desde grietas en su superficie helada, indicando la existencia de un océano subterráneo global. Estos géiseres han sido analizados por la nave Cassini, y en ellos se han detectado moléculas orgánicas complejas, lo que convierte a Encelado en un objetivo prioritario para la búsqueda de vida. Otras lunas, como Mimas, con su enorme cráter Herschel, o Japeto, con su superficie bicolor, añaden variedad al sistema saturniano. Muchas de estas lunas interactúan gravitacionalmente con los anillos, esculpiendo bordes, formando huecos o manteniendo estructuras mediante resonancias orbitales. La misión Cassini, que orbitó Saturno durante 13 años, reveló detalles impensados del planeta, sus anillos y sus lunas. Desde las inmersiones entre los anillos hasta su descenso final en la atmósfera del planeta, ofreció un retrato extraordinario de un sistema planetario en miniatura. Una de sus sorpresas
fue la detección de lluvia de partículas de los anillos hacia el planeta. Un fenómeno que sugiere que los anillos podrían estar desapareciendo lentamente a lo largo de millones de años. Saturno, con sus paisajes helados, sus fenómenos atmosféricos únicos y su sistema de lunas diverso, representa una de las expresiones más elegantes de la dinámica cósmica. Aunque su imagen ha estado asociada durante siglos con la armonía y la perfección, lo que revelan las sondas y telescopios es un mundo en continua transformación, marcado por contrastes, interacciones complejas y secretos aún por desvelar. Urano es, en muchos sentidos, el planeta de las anomalías. Aunque a simple vista puede parecer un gigante gaseoso más, su comportamiento, composición y orientación lo distinguen claramente del resto de los planetas del Sistema Solar. Es el séptimo planeta desde el Sol y el tercero en tamaño, con un diámetro algo inferior al de Saturno, pero aún muy superior al de los planetas rocosos. Su atmósfera, rica en hidrógeno, helio y metano, le confiere un tono azul verdoso característico, producto de la absorción selectiva de la luz solar por parte del metano. Una de sus particularidades más notables es su inclinación axial extrema. Su eje de rotación está inclinado casi 90 grados respecto al plano de su órbita. Es decir, Urano gira prácticamente de lado. Esta orientación hace que sus polos pasen décadas expuestos al Sol o a la oscuridad total durante el transcurso de su larguísimo año, que equivale a 84 años terrestres. Cada estación dura aproximadamente 21 años, y la forma en que la luz solar incide sobre el planeta cambia de manera radical con el paso del tiempo. Se desconoce con certeza qué causó esta inclinación tan extrema, pero una de las hipótesis más aceptadas es la de un impacto colosal durante los primeros momentos de la formación del Sistema Solar. Este choque habría modificado su eje de rotación y, con ello, toda su dinámica atmosférica y magnetosférica. De hecho, su campo magnético está también inclinado respecto al eje de rotación y desplazado respecto al centro del planeta, lo que genera una magnetosfera deformada y muy irregular. La atmósfera de Urano parece tranquila, sobre todo si se la compara con la de Júpiter o Saturno. Sin embargo, observaciones detalladas han revelado la presencia de nubes, bandas sutiles y tormentas localizadas que se intensifican cerca de los solsticios. Las sondas espaciales han mostrado que el planeta emite muy poco calor interno, a diferencia de sus vecinos gigantes, lo que contribuye a su apariencia tenue y a una actividad atmosférica aparentemente reducida. Urano también posee un sistema de anillos, aunque mucho más tenue y oscuro que el de Saturno. Descubiertos en 1977, mediante observaciones de ocultación estelar, sus anillos están compuestos por partículas oscuras y estrechas que se agrupan en bandas bien definidas. Estos anillos no son fácilmente visibles desde la Tierra, y su estructura sugiere un origen reciente o una dinámica mantenida por la acción gravitacional de algunas de sus lunas. En cuanto a su sistema de satélites, Urano cuenta con más de 20 lunas confirmadas, muchas de las cuales tienen nombres tomados de personajes de obras de Shakespeare y Alexander Pope. Las 5 mayores, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon, presentan una diversidad geológica notable. Miranda, en particular, muestra cañones gigantescos, terrazas escalonadas y terrenos mezclados que sugieren una historia geológica violenta, probablemente debida a procesos de fusión parcial o impactos sucesivos. La única misión que ha sobrevolado Urano hasta la fecha fue Voyager 2 en 1986. El paso fue breve, pero permitió conocer datos esenciales sobre su atmósfera, su campo magnético y sus lunas principales. Desde entonces,
El planeta no ha vuelto a ser visitado por sondas, aunque las propuestas para nuevas misiones han ganado interés en años recientes, especialmente por el potencial de descubrir fenómenos inesperados en sus lunas heladas o en su compleja estructura interna. A pesar de su lejanía y su apariencia apacible, Urano representa uno de los mayores enigmas del sistema solar. Su rotación inclinada, su bajo calor interno, su extraña magnetosfera y su sistema de anillos y lunas, aún poco explorado, lo convierten en un objetivo prioritario para futuras investigaciones. Bajo su calma aparente, Urano podría esconder claves fundamentales para comprender la evolución de los planetas gigantes y los procesos extremos que ocurrieron en los primeros tiempos del sistema solar. Neptuno es el planeta más lejano del sistema solar, situado a una distancia tan grande que la luz solar tarda más de 4 horas en alcanzarlo. A pesar de estar casi 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, es un mundo dinámico, con una atmósfera activa y vientos que superan los de cualquier otro planeta conocido. Es un gigante helado, similar en tamaño y composición a Urano, pero con diferencias clave que lo hacen particularmente interesante desde el punto de vista científico. Su color azul intenso, más profundo que el de Urano, se debe al metano en su atmósfera, aunque aún no se comprende del todo por qué el tono es más vivo si ambos planetas contienen cantidades similares de este gas. Una posibilidad es que otros componentes atmosféricos aún no identificados estén contribuyendo a esta diferencia visual. Neptuno también presenta bandas nubosas, tormentas y sistemas climáticos complejos. Uno de los más célebres fue la Gran Mancha Oscura, una tormenta de forma oval observada por la sonda Voyager 2 en 1989, similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Décadas más tarde, telescopios espaciales han observado la desaparición y reaparición de manchas similares, lo que indica una atmósfera cambiante y activa. A pesar de su gran distancia al Sol, Neptuno emite más calor del que recibe. Este calor interno alimenta los patrones atmosféricos y permite la existencia de vientos extremos. Se han medido velocidades de más de 2.000 km por hora en la atmósfera superior, un récord absoluto en el sistema solar. El origen de esta energía aún no está del todo claro, pero sugiere una fuente interna activa, posiblemente relacionada con la lenta contracción del planeta y la liberación de energía gravitacional. El planeta también posee un campo magnético inclinado y descentrado, similar al de Urano, lo que indica que ambos podrían compartir una estructura interna comparable. No obstante, Neptuno muestra una actividad atmosférica considerablemente mayor, a pesar de ser casi igual de frío en la superficie externa. Esto lo convierte en un objeto ideal para comparar procesos atmosféricos en condiciones extremas. Neptuno tiene un sistema de anillos delgado y oscuro, compuesto por partículas pequeñas que reflejan poca luz. A diferencia de los anillos de Saturno, los de Neptuno muestran irregularidades llamativas, como arcos de material que no forman un anillo continuo. Estos arcos podrían mantenerse estables por la influencia gravitacional de algunas de sus lunas cercanas. En cuanto a sus satélites, el más destacado es Tritón, una luna con características únicas. Tritón orbita en dirección retrógrada, es decir, en sentido contrario a la rotación del planeta, lo que sugiere que no se formó junto a Neptuno, sino que fue capturada en algún momento de su historia. Esta luna posee una superficie helada, géiseres de nitrógeno y una actividad geológica inesperada para un objeto tan lejano del Sol. Se sospecha que bajo su corteza existe un océano subsuperficial, lo que hace de Tritón un candidato interesante para el estudio de ambientes potencialmente habitables más allá de los planetas principales. Además de Tritón, Neptuno cuenta con una veintena de lunas más, la mayoría pequeñas y poco estudiadas. Muchas de ellas
permanecen como puntos apenas visibles en los registros de los telescopios terrestres y espaciales, lo que indica cuánto queda aún por conocer sobre el sistema neptuniano. La única misión que ha visitado Neptuno fue la sonda Voyager 2, en su histórico sobrevuelo de 1989. Desde entonces, el planeta ha sido observado desde la distancia, pero no ha vuelto a recibir visitas directas. Sin embargo, su atmósfera activa, su campo magnético complejo, sus anillos fragmentados y sus lunas enigmáticas lo convierten en uno de los destinos más atractivos para futuras misiones. Neptuno, situado en los límites conocidos del Sistema Solar, representa una frontera científica aún por explorar, donde el frío no impide la existencia de procesos intensos y estructuras sorprendentes. Plutón fue considerado durante décadas el noveno planeta del Sistema Solar. Su descubrimiento en 1930, tras una larga búsqueda basada en cálculos orbitales, fue recibido con entusiasmo, y su estatus planetario se mantuvo sin discusión durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional redefinió los criterios para lo que constituye un planeta, y Plutón fue reclasificado como planeta enano. Esta decisión se basó en que, aunque orbita alrededor del Sol y tiene suficiente masa para mantener una forma casi esférica, no ha despejado su órbita de otros objetos. A pesar de esta redefinición, Plutón sigue siendo un cuerpo de gran interés científico y emocional, tanto por su complejidad como por su lugar en la historia de la exploración espacial. Ubicado en el cinturón de Kuiper, una región más allá de Neptuno poblada por cuerpos helados y restos de la formación del Sistema Solar, Plutón comparte su vecindario con otros objetos similares en tamaño, como Eris, Makemake y Haumea. Su órbita es elíptica e inclinada, lo que hace que en ciertos puntos se acerque más al Sol que Neptuno. Durante un tramo de su órbita, entre 1979 y 1999, Plutón fue técnicamente el octavo planeta más cercano al Sol, hasta que volvió a ocupar su lugar más lejano. A pesar de su pequeño tamaño, aproximadamente 2/3 del diámetro de la Luna terrestre, Plutón presenta una diversidad geológica inesperada. La misión New Horizons, que lo sobrevoló en 2015, reveló una superficie mucho más activa de lo que se había puesto. Se observaron llanuras heladas, cadenas montañosas formadas por agua congelada, glaciares en movimiento y posibles criovolcanes. Uno de los rasgos más icónicos es la vasta región conocida como Sputnik Planitia, una cuenca de nitrógeno congelado que muestra un patrón celular en su superficie, indicio de una dinámica interna aún no del todo comprendida. Plutón también tiene una atmósfera tenue, compuesta principalmente por nitrógeno con trazas de metano y monóxido de carbono. Esta atmósfera se expande cuando Plutón se acerca al Sol y se congela parcialmente cuando se aleja. Aunque extremadamente delgada, permite fenómenos como la dispersión de luz, formando un halo azul visible desde el espacio. Uno de los aspectos más llamativos de Plutón es su relación con su luna más grande, Caronte. Este satélite es tan grande en proporción a Plutón que ambos giran alrededor de un punto común fuera del cuerpo principal, una especie de sistema binario. Caronte muestra también fracturas, cañones y diferencias de coloración que sugieren procesos geológicos propios. Además, Plutón tiene otras lunas pequeñas, Nix, Hydra, Kerberos y Estigia, todas descubiertas en las últimas décadas mediante observaciones con telescopios espaciales. Aunque ya no forme parte de la lista oficial de planetas, Plutón conserva un lugar privilegiado en el imaginario colectivo y en la investigación astronómica. Su complejidad geológica, la presencia de actividad en un cuerpo tan distante
y las pistas que ofrece sobre los procesos primitivos del sistema solar hacen de él un objeto fascinante. Es también la puerta de entrada al estudio del cinturón de Kuiper, una región aún poco explorada, pero rica en información sobre los orígenes del entorno solar. La misión New Horizons transformó la visión que se tenía de Plutón, pasando de ser un punto borroso en los telescopios a convertirse en un mundo complejo, dinámico y activo. Incluso fuera de la clasificación oficial, Plutón sigue desempeñando un papel importante en la astronomía moderna y continúa siendo uno de los destinos más cautivadores del sistema solar exterior. Tras recorrer los planetas del sistema solar, desde los mundos rocosos del interior hasta los gigantes helados del borde exterior, queda por mirar hacia el verdadero corazón de todo el conjunto, el Sol. No es simplemente una estrella más. Es la fuente de energía que sostiene las atmósferas, climas y dinámicas orbitales de todos los cuerpos que lo rodean. Sin él, nada de lo que hemos descrito existiría como lo conocemos. El Sol representa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Su gravedad mantiene en órbita a planetas, lunas, asteroides y cometas, definiendo sus trayectorias y limitando los márgenes de estabilidad del conjunto. Es una estrella de tipo enana amarilla, y aunque no es excepcional en términos cósmicos, su tamaño, su edad y su estabilidad han sido factores clave para el desarrollo de la vida en la Tierra. Tiene unos 4.600 millones de años y se encuentra en una fase estable, durante la cual fusiona hidrógeno en helio en su núcleo. Este proceso libera una enorme cantidad de energía que, tras miles de años atravesando las capas internas, escapa al espacio en forma de luz y calor. Su superficie visible, llamada fotosfera, presenta manchas solares, regiones más frías asociadas a intensos campos magnéticos, que varían en número y tamaño a lo largo de ciclos regulares de aproximadamente 11 años. A menudo, estas manchas van acompañadas de fenómenos más intensos, como llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, que lanzan al espacio grandes cantidades de partículas cargadas. Cuando estas partículas alcanzan la Tierra, pueden producir auroras, interferencias en las comunicaciones o incluso daños en redes eléctricas y satélites. Por encima de la fotosfera se encuentra la corona solar, una envoltura muy tenue pero extremadamente caliente, cuyas temperaturas superan el 1.000.000 de grados Celsius. La razón de este calentamiento, mayor incluso que en las capas inferiores, sigue siendo un tema abierto en la física solar. Desde esta región también se origina el viento solar, un flujo constante de partículas que se extiende por todo el sistema y que moldea la llamada heliosfera, una burbuja de influencia solar que marca los límites exteriores del entorno dominado por nuestra estrella. La influencia del Sol no es solo física, sino también temporal. A medida que envejece, cambia su composición interna y su brillo aumenta lentamente. En unos 5.000 millones de años, agotará el hidrógeno de su núcleo, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja y modificará radicalmente el sistema solar interior. Más tarde, al perder sus capas externas, dejará atrás una eta enana blanca, que brillará débilmente mientras se enfría durante miles de millones de años más. Aunque a simple vista parezca constante, el Sol es una estrella activa, con ciclos, tormentas, variaciones e interacciones complejas con todos los cuerpos que lo orbitan. Su estudio no solo nos permite comprender el entorno espacial cercano a la Tierra, sino también compararlo con otras estrellas y evaluar cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en otros rincones del cosmos. En el sistema solar, todo gira en torno al Sol, en sentido literal y también en sentido estructural.
Sin su luz, su calor y su gravedad, los planetas no serían más que cuerpos oscuros vagando en el vacío. Volviendo al exterior del sistema y navegando incluso más allá de Plutón, el sistema solar continúa extendiéndose en una región poco iluminada, poblada por cuerpos helados, débiles campos gravitatorios y objetos aún poco explorados. Allí no hay fronteras claras, pero sí zonas que los astrónomos han podido definir por su dinámica orbital y por la naturaleza de los materiales que las componen. Entre ellas, destacan el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, dos regiones que en conjunto albergan los vestigios más primitivos del sistema solar. El cinturón de Kuiper comienza aproximadamente a unas 30 unidades astronómicas del Sol, es decir, 30 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol, y se extiende hasta más allá de las 50. Es una región plana, similar al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero mucho más grande y con una población distinta. Objetos compuestos principalmente por hielos de agua, metano y amoníaco, mezclados con materiales rocosos. Aquí es donde reside Plutón, junto con otros planetas enanos como Eris, Haumea y Makemake, todos ellos con órbitas excéntricas, inclinadas y a menudo influenciadas por la gravedad de Neptuno. Muchos de los objetos del cinturón de Kuiper tienen diámetros pequeños y superficies antiguas, marcadas por impactos. Otros presentan signos de procesos activos, como posibles atmósferas temporales o criovulcanismo. La gran diversidad de estas características indica que, aunque todos se formaron en condiciones similares, su evolución ha sido muy distinta. Algunos siguen orbitando en resonancia con Neptuno, lo que los mantiene en trayectorias estables, mientras que otros han sido empujados hacia zonas más remotas o incluso expulsados hacia el espacio interestelar. Más allá del cinturón de Kuiper, en una región todavía más distante y esférica, se encuentra la hipotética nube de Oort. Aunque no ha sido observada directamente, se deduce su existencia a partir del comportamiento de ciertos cometas de periodo largo, que llegan desde distancias superiores a las 100.000 unidades astronómicas. Se cree que esta nube es una vasta reserva de cuerpos helados que rodea al sistema solar en todas direcciones, como una burbuja esférica. Sería un remanente del disco protoplanetario original, cuyos fragmentos fueron expulsados hacia los bordes por las interacciones gravitatorias con los planetas gigantes durante la infancia del sistema solar. La nube de Oort puede contener billones de cuerpos, aunque la mayoría permanecerá allí sin ser perturbado durante miles de millones de años. Sin embargo, de vez en cuando, una perturbación, como el paso de una estrella cercana o una oscilación galáctica, puede desviar a uno de estos objetos hacia el sistema solar interior, donde lo vemos transformado en un cometa de largo periodo, con una órbita elíptica pronunciada y un paso fugaz cerca del Sol. Otra región intermedia de interés es el llamado disco disperso. Este contiene objetos con órbitas aún más excéntricas e inestables que los del cinturón de Kuiper. Eris, uno de los mayores planetas enanos conocidos, pertenece a esta población. Sus trayectorias alargadas y sus inclinaciones elevadas sugieren que fueron lanzados hacia allí por interacciones violentas con Neptuno, o incluso por la influencia de algún cuerpo aún no detectado. En los últimos años, el análisis de órbitas anómalas ha llevado a plantear la hipótesis de un planeta 9, un cuerpo masivo situado en los confines del sistema solar, cuya gravedad estaría afectando a varios objetos lejanos. Aunque no se ha detectado directamente, su posible existencia ha renovado el interés por estudiar el sistema solar exterior con más detalle. Más allá de los planetas, los anillos de Saturno, las lunas heladas y los cuerpos dispersos del cinturón de Kuiper,
El sistema solar continúa extendiéndose en una región casi invisible, definida no por la materia sólida, sino por el dominio del viento solar, la heliosfera. Esta enorme burbuja energética es el límite del alcance de la influencia solar, no en términos de gravedad, sino de partículas cargadas. Se trata de una región vasta, en expansión constante, que envuelve al sistema solar como una membrana semipermeable, separándolo del medio interestelar. La heliosfera está formada por el viento solar, una corriente continua de protones, electrones y núcleos ligeros que emanan del Sol en todas direcciones. Estas partículas viajan a velocidades superiores a los 400 kilómetros por segundo, llenando el espacio entre los planetas con un plasma tenue pero dinámico. A medida que se alejan del Sol, estas partículas pierden velocidad y densidad, pero siguen formando una especie de burbuja que se opone al flujo de materia interestelar. En la frontera exterior de esta burbuja se encuentra la heliopausa. Este es el punto donde la presión del viento solar se iguala con la del medio interestelar, una mezcla de gas, polvo y campos magnéticos que llena el espacio entre las estrellas. Allí, el flujo de partículas solares se detiene, empujado por la densidad exterior. No es una superficie rígida, sino una zona de transición. Más allá de ese umbral, el viento solar ya no domina, y comienza el espacio interestelar propiamente dicho. El primer indicio real de este límite llegó con las sondas Voyager. Lanzadas a finales de los años 70, ambas continuaron su viaje más allá de los planetas gigantes, y décadas después cruzaron la heliopausa. Voyager 1 lo hizo en 2012 y Voyager 2 en 2018. Desde entonces, ambas sondas siguen enviando datos sobre las condiciones del medio interestelar, confirmando que la densidad de partículas, la dirección del flujo magnético y la composición cambian de manera notable una vez se cruza esa frontera. Antes de llegar a la heliopausa, las partículas solares empiezan a ralentizarse en una región llamada zona de choque de terminación, donde el viento solar se vuelve subsónico. Luego se forma una zona de transición, la capa heliosférica externa, donde las partículas del Sol interactúan con las interestelares antes de ser frenadas por completo. La forma de la heliosfera no es perfectamente esférica. Está influida por el movimiento del Sol a través de la galaxia y por la presión desigual del medio interestelar. Algunos modelos la representan como una burbuja extendida hacia atrás, como una especie de cometa con una cola larga, mientras que otros sugieren formas más complejas, incluso fragmentadas o pulsantes, cambiantes a lo largo de los ciclos solares. Más allá de la heliopausa, comienza un entorno completamente distinto. Las partículas allí ya no provienen del Sol, y los campos magnéticos tienen direcciones distintas. Es un espacio más frío, más denso y también más antiguo. La materia interestelar que rodea la heliosfera está compuesta por átomos que han viajado durante millones de años, arrastrados por la dinámica de la galaxia. La heliopausa no marca el fin definitivo del sistema solar, ya que la gravedad solar se extiende mucho más allá, hasta alcanzar la nube de Oort, donde aún permanecen objetos ligados gravitacionalmente al Sol. Pero sí representa el final del dominio del viento solar. A partir de ese punto, lo que gobierna ya no es la actividad de nuestra estrella, sino el entorno interestelar que conecta el sistema solar con el resto de la Vía Láctea. Gracias a las sondas Voyager, hoy sabemos que el sistema solar tiene un límite real, aunque tenue, una frontera que no se ve pero que puede medirse. Y más allá de esa frontera, comienza otro tipo de viaje. No entre planetas, sino entre estrellas. Los cometas y los asteroides son los fragmentos más antiguos del sistema solar.
Son restos de la formación planetaria, cuerpos que nunca llegaron a unirse en un planeta o una luna, y que conservan en su interior materiales primitivos, casi intactos desde hace más de 4.000 millones de años. Aunque a menudo se los agrupa como cuerpos menores, su diversidad y comportamiento los convierten en elementos clave para entender el origen y la evolución del entorno solar. Los asteroides se concentran en su mayoría en el cinturón principal, entre Marte y Júpiter, donde orbitan por millones. La gran mayoría son cuerpos rocosos, con formas irregulares, superficies marcadas por impactos y composiciones muy variadas. Algunos son metálicos, otros están formados por silicatos o por materiales carbonáceos, ricos en compuestos orgánicos. Aunque muchos tienen apenas unos pocos kilómetros de diámetro, algunos destacan por su tamaño y forma. Ceres, por ejemplo, es el mayor del cinturón y fue reclasificado como planeta enano por su forma esférica y su estructura interna diferenciada. Además del cinturón principal, existen asteroides en otras regiones del sistema solar. Los troyanos, por ejemplo, comparten órbita con Júpiter, acumulados en puntos estables por la influencia gravitatoria del planeta. Otros, conocidos como objetos cercanos a la Tierra, cruzan la órbita de nuestro planeta y son objeto de seguimiento constante por su potencial riesgo de impacto. Algunos de estos asteroides han sido visitados por misiones espaciales, como Hayabusa, Osiris-Rex o DART, que han permitido analizar su composición, estructura e incluso modificar su trayectoria. Por su parte, los cometas tienen un comportamiento distinto. Proceden de regiones mucho más lejanas, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. A diferencia de los asteroides, están formados en gran parte por hielos, agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco. En estado sólido, estos materiales permanecen estables en las zonas frías del sistema solar exterior. Pero cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca la sublimación de estos hielos, generando una atmósfera difusa, la coma, y una o varias colas que siempre se orientan en dirección contraria al Sol, impulsadas por el viento solar y la presión de la luz. Las colas de los cometas pueden extenderse millones de kilómetros, aunque la parte sólida del núcleo rara vez supera los 10 o 20 kilómetros de ancho. Al observarlos, vemos estructuras espectaculares, cambiantes, frágiles y, en muchos casos, impredecibles. Algunos cometas siguen trayectorias muy alargadas, regresando solo una vez cada varios siglos, como el famoso cometa Halley, que visita el sistema solar interior aproximadamente cada 76 años. Otros, como los cometas de periodo corto, tienen órbitas más compactas y regresan con frecuencia. El paso de los cometas ha sido observado desde tiempos antiguos, a menudo interpretado como presagio. Pero hoy se estudian como archivos naturales de la historia solar. La misión Rosetta, por ejemplo, orbitó el cometa 67P y desplegó una pequeña sonda, Philae, sobre su superficie. Este tipo de misiones han confirmado que los cometas contienen moléculas orgánicas complejas, algunas de las cuales podrían haber contribuido a la aparición de la vida en la Tierra tras impactar en épocas remotas. Tanto los cometas como los asteroides generan fragmentos menores que cruzan el sistema solar. Cuando estos fragmentos entran en la atmósfera terrestre, los vemos como meteoros o estrellas fugaces. Si alguno sobrevive al paso atmosférico y alcanza el suelo, se convierte en un meteorito. Estos restos, analizados en laboratorios, revelan la composición más antigua disponible de forma directa. Aunque pequeños en comparación con planetas o lunas, los cometas y asteroides han tenido un papel fundamental en la evolución del sistema solar. Han modelado superficies, han alterado órbitas mediante impactos y han servido como transportadores de agua
y compuestos orgánicos. Su estudio no solo ayuda a entender el pasado, sino también a preparar el futuro. Desde la protección planetaria frente a impactos, hasta el uso de sus recursos en la exploración espacial. En los rincones más oscuros y silenciosos del sistema solar, estos cuerpos menores siguen contando una historia antigua que apenas estamos empezando a descifrar. A lo largo de las últimas décadas, el sistema solar ha dejado de ser un conjunto silencioso de cuerpos celestes para convertirse en un entorno compartido con máquinas humanas. Las sondas, orbitadores, módulos de aterrizaje y vehículos de exploración no solo han permitido observar con detalle planetas, lunas y asteroides, también forman parte activa del sistema solar. Se desplazan, orbitan, aterrizan, envían datos y en muchos casos siguen operando mucho tiempo después de completar sus misiones principales. Algunas de estas misiones han alcanzado distancias inmensas. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, cruzaron los límites del sistema solar más allá de la heliopausa. Aunque sus instrumentos funcionan con una cantidad mínima de energía, aún transmiten datos sobre el medio interestelar. Se han convertido en los objetos humanos más alejados de la Tierra, y su trayectoria continuará durante milenios, alejándose sin rumbo fijo por el espacio interestelar. Pioneer 10 y Pioneer 11, predecesoras de las Voyager, también escaparon de la influencia planetaria y se dirigen hacia las profundidades del espacio. Aunque ya no emiten señales, sus trayectorias están calculadas con precisión. De forma simbólica, todas estas misiones llevan placas o discos con mensajes destinados a posibles civilizaciones futuras, recordatorios silenciosos de la presencia humana. Más recientemente, la sonda New Horizons, lanzada en 2006, sobrevoló Plutón en 2015 y reveló un mundo mucho más complejo de lo esperado. Luego, continuó su ruta hacia el cinturón de Kuiper, visitando el objeto Arrokoth, un cuerpo binario que conserva las formas más primitivas del sistema solar. New Horizons sigue activa y continuará su misión mientras tenga energía suficiente. Dentro del sistema solar interior, hay una constelación de misiones en operación continua. Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey, Tianwen-1 o ExoMars envían datos constantes desde órbitas marcianas. En la superficie de Marte, vehículos como Perseverance o Curiosity recorren el terreno, analizan rocas, buscan rastros de vida antigua y preparan el camino para futuras misiones humanas. Incluso un pequeño helicóptero, Ingenuity, ha volado en la atmósfera marciana, demostrando que el vuelo controlado es posible en otros planetas. En las cercanías del Sol, misiones como Parker Solar Probe y Solar Orbiter estudian directamente la actividad solar y su influencia sobre el entorno espacial. La Parker se adentra en la corona solar a velocidades récord, protegida por un escudo térmico, mientras que Solar Orbiter ofrece imágenes cercanas y detalladas del Sol, incluyendo sus polos. Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno también han sido objeto de estudio mediante orbitadores como Magellan, Messenger, Juno o Cassini. Esta última en particular transformó la comprensión de Saturno, sus anillos y sus lunas, y culminó con una entrada controlada en la atmósfera del planeta tras 13 años de misión. Juno, aún activa, sigue enviando datos sobre la estructura interna y la atmósfera de Júpiter, mientras planea sobrevuelos detallados de sus lunas. En torno a la Tierra, numerosas sondas y telescopios estudian el Sol, los cinturones de radiación, el clima espacial y la dinámica del sistema. Algunas misiones, como Lucy o Psyche, se dirigen hacia asteroides
para estudiar los bloques de construcción primitivos del sistema planetario. Cada una de estas misiones representa una extensión de la curiosidad humana. Han cruzado distancias inmensas, enfrentado temperaturas extremas, radiación intensa y entornos desconocidos. Algunas han durado décadas, superando con creces su vida útil prevista. Otras aún no han llegado a su destino y lo harán en los próximos años. Estas naves no solo observan el sistema solar, lo habitan. Se integran en su estructura, orbitan entre sus cuerpos e incluso modifican sus entornos, como ocurrió con la misión DART, que impactó contra un asteroide para desviar su trayectoria. En cierto modo, las sondas espaciales ya son parte del sistema solar, no como visitantes momentáneos, sino como nuevos cuerpos en movimiento, llevando consigo tecnología, información y la huella persistente de la exploración humana. A lo largo de este recorrido, hemos atravesado el sistema solar desde su centro ardiente hasta sus límites más silenciosos. El sistema solar es mucho más que una serie de planetas. Es un conjunto dinámico, complejo, repleto de cuerpos diversos, regiones activas y fronteras aún por explorar. Y gracias a las misiones espaciales, que hoy lo habitan de forma continua, su estudio ya no depende solo de la observación lejana. Las máquinas construidas por el ser humano viajan, orbitan, aterrizan y transmiten, convirtiendo al sistema solar en un territorio compartido entre la naturaleza y la exploración. Cada misión, cada descubrimiento, cada imagen enviada desde la distancia, amplía nuestra comprensión y confirma que, incluso en nuestra vecindad cósmica, aún queda muchísimo por descubrir. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.